Señores, Kamala en alza. Destruye a Trump en una manifestación, al menos la más grande hasta ahora. Hoy tenemos un tema que no se pueden perder porque queremos hablar sobre este evento súper emocionante, pues, que reunió a dos gigantes de la política, Kamala Harris y Barack Obama. Así es, mis amigos, juntos en el mismo escenario. Si creen que no hubo discursos épicos, que hubo mucha energía y más de una crítica bastante fuerte a Donald Trump, se equivocan porque sí lo hubo. Quédate con nosotros porque esto se va a poner muy, pero muy bueno. Hoy vamos a repasar los momentos más importantes de este rally en Georgia, ¿no? Vamos a contarte qué fue lo que dijo Kamala Harris, qué es lo que dijo Obama. Hubieron figuras muy interesantes, como lo es Tyler Perry, como lo es Samuel Jackson, como lo es el senador Raphael Warnock. Y bueno, pues también analizaremos las palabras más recientes de Trump y qué impacto podría tener esto en estas elecciones que son tan, pero tan decisivas. Perfecto, señores, vamos a empezar describiendo este ambiente en el evento, ¿no? Más de 20,000 personas reunidas en el condado de York, Georgia. Todos estaban ahí para ver a la vicepresidenta Kamala Harris. Pero la cosa se puso mejor cuando llegó también el expresidente Barack Obama. El mismísimo que hace unos años hizo historia en sus discursos inspiradores, ¿no? La energía en este lugar era electrizante, no es para menos. Había gente de todas las edades, había familias enteras, había grupos de amigos, todos unidos bajo una misma causa: votar y motivar a otros que también lo hagan. Cuando Barack Obama apareció en el escenario, hubo como esta ovación enorme, ¿no? Lógicamente la cosa no se quedó ahí. Hubo un momento muy simbólico cuando Obama pasó literalmente la antorcha a Kamala Harris. La imagen que compartieron fue muy poderosa, mostrando cómo es que ella ha tomado la posta para seguir liderando el país con los valores que él promovió durante sus años en la presidencia. Kamala lideró a la multitud en ese famoso canto de Yes, we can. Un grito de batalla, mis amigos. Muchos lo recordarán como el que impulsó a Obama hacia la Casa Blanca en el año 2008. Un mensaje de esperanza de que todo es posible si nos unimos, que sigue resonando hasta el día de hoy. Pero además de este momento nostálgico, hubo muchos mensajes muy directos, muy específicos. Vamos a ver exactamente de qué se trata. And make no mistake, we will win. We will win. We will win. Or as a certain former president would say, yes, we can. Kamala Harris aprovechó este discurso para dejar muy en claro cuál es su mensaje en su campaña. Para ella, esta elección representa una decisión crucial entre dos futuros muy diferentes en Estados Unidos. Dijo que mientras ella tiene un to-do list, un lleno de tareas para poder ayudar a estadounidenses a mejorar sus vidas, por el otro lado, Donald Trump parece tener una lista de enemigos y está muy obsesionado con atacarlos. Una comparación directa y muy poderosa, ¿no? Más que todo con las recientes controversias de Donald Trump. So, America, there is a huge contrast in this election. Just
Just imagine the Oval Office in 3 months. Picture it in your mind. It is either. So, but there's a choice that everybody has. So let's imagine it for a moment. It's either Donald Trump in there stewing over his enemies list, or me working for you, checking off my to-do list. You have the power to make that decision. It is your power. It is your power. So. O sea, imaginen a Donald Trump en la oficina oval en 3 meses, enfadado con su lista de enemigos. O bueno, pueden imaginarse a Kamala Harris trabajando por el pueblo y tachando la lista de pendientes. Eso, mis amigos, fue lo que dijo Kamala Harris, lo cual pues el público estalló en aplausos. Yo creo que se nota, ¿no?, que ella está muy decidida en transmitir este mensaje de trabajo y de dedicación. También aprovechó para hablar de su historia personal, algo que suele hacer para poder conectar con la gente, ¿no? Lo hemos visto en otros discursos. Recordó cómo es que creció en una familia de clase media, ¿no?, con una madre que tuvo que hacer malabares para poder criar a sus hijas, y cómo es que esta misma experiencia la hizo la persona que es el día de hoy. Y hubo una frase, mis amigos, que fue pues creo que de las mejores de la noche. A diferencia de Donald Trump, que heredó $400 millones, y aún así logró quebrar 6 veces. Fue uno de los momentos más contundentes en su discurso. And unlike Donald Trump, who had $400 million served to him on a silver platter and still managed to file for bankruptcy 6 times, he talks about being a good businessman. Come on. Unlike him, I grew up in a middle-class neighborhood with a working mother who kept a strict budget and did everything she could to make sure my sister and I had all that we needed. Aquí Kamala está diciendo que ella sabe lo que es trabajar duro para salir adelante. Algo que según ella Donald Trump no lo entiende a la perfección. Por supuesto, Barack Obama. Él también tuvo pues esto, ¿no? Un momento muy importante en la noche, ¿no? Tuvo mucho que decir. Su discurso estaba muy cargado también de críticas hacia la administración de Trump. Uno de los temas más importantes que tocó fue la pandemia. Obama recordó cómo es que durante su administración él preparó un plan completo para manejar una posible pandemia, y que ese mismo plan fue desechado por la administración de Trump. Según Obama, si se hubiera seguido esos lineamientos, muchas vidas se habrían podido salvar. Cuando llegó la pandemia, teníamos un plan, y ellos lo tiraron a la basura. Como resultado, más de 1 millón de personas murieron. Si se hubiera seguido el plan, muchas de esas muertes podrían haberse evitado. Fueron sus palabras. And I'm going to give you another example. When I was president, we put together an entire playbook for how to deal with a pandemic, because we had dealt with Ebola, we had dealt with the H1N1 virus. We put together a plan, and we practiced, and we had all the agencies in terms of how you're going to deal with the schools and how we're going to do with the public health agencies. And we put it all together, and when Donald Trump came in, we gave him that playbook. And he, I guess, dropped it in the dustbin. 3 years later, a pandemic hit. And I want to be fair. Listen to me now. No matter who was president, the pandemic was going to be a huge crisis. People were going to get sick. People were going to die. Businesses were going to close. There'd be travel restrictions. It was a once-in-a-100-year event. But if you look at a country like Canada, the per capita death rate during COVID was 60% lower than it was here in the United States. So you do the math. Over 1 million people died during the pandemic here in the U.S. 60% of over 1 million, that's 600,000 people. That's grandparents. That's aunts. That's uncles, parents, co-workers, friends. Everybody here was touched by it. Some people might have been alive if we had had a competent administration
who is paying attention and trying to do things better instead of talking about injecting bleach into your arm. Now, you remember that if somebody tells you, it doesn't make a difference. It will not make things perfect, but it does make a difference. To have somebody who is competent, somebody who sees you, somebody who respects you, somebody who cares about you, somebody who understands your dreams. Pero uno de los momentos más fuertes fue cuando Obama se refirió a unos reportes recientes que indican que Trump habría dicho que quería que sus generales fueran como los de Hitler, ¿no? Generales alemanes. Y Obama lo dejó muy claro. En política hay una regla básica. Nunca digas que quieres ser como Hitler. Así de claro y así de directo. The other day, General John Kelly, Donald Trump's former chief of staff, said that Trump told him he wanted his generals to be like Hitler's generals. Now, don't boo. Vote. Now, I want to explain that in politics, a good rule of thumb is don't say you want to do anything like Hitler. You know, that's just good political advice. Lógicamente, mis amigos, este tipo de declaraciones provocan reacciones muy fuertes, ¿no? Y Obama supo cómo convertir esta indignación en motivación para que la gente salga a votar. Una vez más, recordó a todos que la mejor respuesta no es solo enfadarse, sino que es votar. Este evento también tuvo discursos de muchas figuras destacadas. Tuvimos a Tyler Perry, famoso productor y actor, que compartió una historia muy personal, ¿no? Contó cómo al principio él también admiraba a Trump, porque veía su nombre en todas partes, ¿no? Un hombre exitoso. Pero todo cambió cuando empezó a investigar más. Y pues, tarde o temprano se encontró con historias de discriminación. Muchos prejuicios que lo hicieron abrir los ojos. Dijo esto: pensaba que el éxito de Trump era admirable, pero al investigar me di cuenta que había un lado muy oscuro, algo que no podía ignorar. But I also believed in an American dream. And when I was coming here to Georgia, I was looking for inspiration, and there was this show called Lifestyles of the Rich and Famous. And there was a man on there that I really admired, I looked up to. He had a helicopter, and his name was on hotels all over the place. He was, hold on just a second, let me get through this so you hear what I'm saying. Young black men admired him because his name was in rap lyrics. So when I first started making a little money, the first thing I did was checked into the Trump Hotel because I wanted to feel that specialness. But then I started to do my research. Research is important. Truth is important. Facts are important. I found out about a discrimination lawsuit against he and his father because they didn't want people like me in their building. I found out about him taking a full-page ad out on young black men in the New York Times. I found out about the birther lie. We all heard it, saying that Barack Obama was not born in this country. There are undertones there and there are echoes there that we all had to pay attention to. So I watched him when he won the presidency. I watched him say that there were good people on both sides when neo-Nazis were screaming, Jews will not replace us. I watched him from the Central Park 5 to Project 2025. And what I realized is that in this Donald Trump America, there is no dream that looks like me. We want a president who believes that this American dream is for everyone. And that president is Kamala Harris. Junto a esto, también el senador Raphael Warnock también habló, recordando que esta elección no es solo sobre quién es Donald Trump, sino sobre quiénes somos nosotros como nación. Luego pues tuvimos a Samuel Jackson con este estilo inconfundible, ¿no? Motivó a todos a salir a votar, diciendo que todavía hay tiempo, ¿no?, para hacer esta diferencia. Gritó exactamente esto: Georgia, tenemos 12 días para decidir el futuro de nuestro país. No podemos rendirnos ahora. All right.
They say you can always tell a Morehouse man, but you can't tell him much. But you can trust a Morehouse man to tell you the truth. Georgia, here's what we have to say to those who would doubt our voice, doubt our power, doubt our vote. This part is over. Like my brother Spike's gonna tell you, we've been turning out, we've been turning up, but we can't stop now. Georgia, we got 12 days to choose which way our country is gonna go from here, which way our future is gonna go from here. That's why I'm so fired up to be here with y'all. And that's why I'm so proud to support our next president of the United States, Kamala Harris. Por supuesto, mis amigos, Donald Trump también ha estado activo, ¿no?, con sus propios discursos. Tuvo una reciente aparición en Arizona e hizo una declaración que ha sido bastante controversial. Él describió a Estados Unidos como un garbage can, o sea, un basurero, tal y como lo escuchan. Right, and we're a dumping ground. We're like a garbage can for the world. That's what's happened. That's what's happened to our. We're like a garbage can. You know, it's the first time I've ever said that. And every time I come up and talk about what they've done to our country, I get angrier and angrier. First time I've ever said garbage can, but you know what? It's a very accurate description. Estas palabras fueron sus palabras, y no es la primera vez que él usa una retórica tan negativa para describir el estado del país. Esto se opone mucho a los mensajes de esperanza, ¿no?, de unidad, que han estado transmitiendo Kamala y Obama. Pero claro, pues Donald Trump sigue siendo esta figura polarizadora, y sus palabras aún resuenan en muchos de sus seguidores. Yo creo que esto ya nos hace preguntarnos, ¿cuál será el impacto de estos discursos en las elecciones? Fue un gran evento, mis amigos, realmente fue un gran evento. Se escucharon mensajes muy poderosos de Kamala Harris, de Barack Obama, de Tyler Perry, de Samuel Jackson, del senador Warnock. Todos ellos han hecho un llamado. Y uno bastante claro. Salir a votar es la mejor forma de asegurarse de que nuestras voces se escuchen. Bastante interesante, mis amigos. Si es que no lo vieron, los invito a que puedan darle un repaso, que seguramente en internet lo podrán encontrar. Y pues bueno, para seguir con esto, quiero que pasemos a otro tema muy interesante, ¿no? Quiero que hablemos de cómo es que los demócratas están listos para dar la vuelta en estados claves. Antes de poder adentrarnos en puntos específicos, quiero que empecemos por entender qué hace que las elecciones estatales sean tan importantes. Las leyes que afectan nuestro día a día. Por ejemplo, los derechos reproductivos, el acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿no? Y es más, creo que hasta la representación justa en los distritos. En muchos casos, no las decide el presidente. Quienes son los legisladores estatales. O sea que esto significa que lo que sucede en las legislaturas estatales podría tener un gran impacto directo en temas críticos de derechos civiles. Y lógicamente, pues en la calidad de vida de millones de personas. Pues bueno, las elecciones estatales permiten a los votantes escoger a los representantes que van a estar más cercanos a sus comunidades. Los legisladores estatales son prácticamente pues quienes luchan en las primeras filas a la hora de querer aprobar o querer bloquear leyes que realmente pues de algún modo impactan nuestro día a día. Por ejemplo, este tema de la legalización del cannabis, ¿no? La regulación de la seguridad en las escuelas, es más, hasta las leyes sobre la igualdad de género. Son temas que muchos estados actualmente pues están liderando. Así que cuando votamos en las elecciones estatales, lo que estamos haciendo es decidir sobre estos temas claves. O sea que no es solo votar por presidente, ¿no? Es votar por alguien que va a hacer
que de nuestro estado una comunidad, ¿no? Un lugar mucho mejor. Ahora bien, hay una lista de los estados clave para las próximas elecciones, ¿no? Tal vez muchos ya la conozcan, pero quiero que hagamos un repaso. Michigan, Pensilvania, Arizona, New Hampshire, Wisconsin, ¿no? Estos estados no solo son fundamentales en las elecciones presidenciales, sino que también pueden definir el control de las legislaturas locales, lo cual, mis amigos, a la hora de la hora impacta en los derechos en todos estos lugares. Vamos a ver por qué cada uno es importante. Empecemos por Michigan y Pensilvania, ¿no? Son estados que los demócratas buscan proteger, buscan asegurar sus legislaturas. Estos estados tienen un peso enorme, no solo por la cantidad de votantes, sino porque en ellos se están tomando decisiones cruciales. Ese tipo de decisiones que impactan en el acceso a la educación pública, en los derechos laborales, en el manejo del medio ambiente. Un ejemplo, ¿no? Luego tenemos Arizona, un estado que pues por muchos años fue como este bastión republicano, ¿no? Una referencia republicana, pero que en los últimos años, recientemente, pues, ha estado mostrando un leve cambio en el comportamiento de sus votantes. Entonces, Arizona es clave para las políticas de derechos reproductivos, para las políticas de inmigración, y asegurar esta legislatura va a ayudar a proteger los derechos en estos frentes. Luego tenemos a New Hampshire, ¿no? Aquí pues el enfoque es prácticamente mantener la representación demócrata dentro de la legislatura. Y con ello, ¿qué se va a ganar? Evitar la aprobación de leyes restrictivas en temas del derecho al voto, algo pues que va a definir la participación de votantes en futuras elecciones presidenciales. Y luego tenemos a Wisconsin, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo, los votantes en Wisconsin tendrán nuevos mapas electorales, lo cual pues les dará más poder en sus decisiones. Este cambio es muy importante, mis amigos, porque esto permite una representación más justa, ¿no? Evita la famosa manipulación de distritos. Aquí lo que se hace es enfocar en movilizar a los votantes para aprovechar el máximo en este nuevo mapa. De este modo, pues vamos a buscar asegurar una representación justa en la legislatura estatal. Ahora bien, teniendo esto en mente, lo que es conocido como el efecto de los candidatos locales. Quiero explicarles un poco esto. Los candidatos estatales y los locales son en muchas ocasiones quienes conectan de verdad con los votantes, ¿no? ¿Quiénes son estos? Son aquellos que van, tocan puerta a puerta, hablan con la gente, escuchan nuestras preocupaciones. Son los que tratan de entender qué es lo que necesitamos, ¿no? Y es que gracias a este esfuerzo de tocar puerta por puerta, que los votantes ven en estos candidatos, los convierte en representantes auténticos de sus comunidades. Por ejemplo, en Michigan, los candidatos demócratas ya han tocado más de 1 millón de puertas. O sea, imagínate lo que esto significa, tener esa cantidad de conversación cara a cara. Saber que un candidato realmente va a entender tus problemas y que busca solucionarlos. Estas interacciones no solo fortalecen la imagen del partido en esas comunidades, sino que también ayudan a los candidatos en posiciones más altas en la boleta. A esto es a lo que se le conoce como el efecto de arrastre hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando vemos candidatos en nuestras ciudades, en nuestros estados, es muy importante, mis amigos, recordar que ellos no solo están ahí por un escaño, están ahí porque creen que pueden hacer esta diferencia real, ese esfuerzo que busca fortalecer la representación desde el nivel local hasta el nacional. Ahora, uno de los puntos más importantes y menos conocidos, ¿no?, es el tema del financiamiento. Mientras las campañas presidenciales pueden llegar a costar, pues, entre 15,000, 16,000 millones de dólares, para este tipo de elecciones se tiene un presupuesto muy bajo, que son de 60 millones para todos los estados claves.
Este presupuesto, comparado con las campañas nacionales, es diminuto. Pero vean, tiene un impacto enorme a la hora de ver la realidad. El dinero recaudado en estas elecciones se utiliza directamente en las campañas de candidatos locales. Estos necesitan prácticamente cada dólar para llegar a los votantes. Mientras que $1 puede no ser mucho en la campaña presidencial, en una elección estatal o local, ese dólar marca la diferencia. Además, estos recursos son destinados para asegurar que los derechos de las personas se mantengan, desde el acceso a la salud hasta los derechos reproductivos. Y por último, hasta la protección del medio ambiente. Entonces, esto ya va como un mensaje personal, ¿no? Para aquellos que quieren donar, pues, yo creo que es una excelente forma de invertir en un cambio local, ¿no? Si es que quieren votar por algo local. Al final del día, mis amigos, los cambios más significativos muchas veces vienen de abajo, y estos se consolidan a nivel nacional. Ahora bien, un tema muy importante que debemos de destacar, ¿no? Es el problema del abandono de boleta. Esto, mis amigos, se refiere a que muchas personas votan en elecciones presidenciales, pero cuando llegan a las posiciones locales ya no completan sus boletas. Y eso es un problema, uno enorme, porque las posiciones estatales son las que muchas veces deciden sobre los temas que realmente impactan a los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de los demócratas, hasta un 80% de los votantes no terminan sus boletas. O sea, esto significa que están dejando sin marcar posiciones que son clave, las que afectan directamente los derechos, el bienestar de tu comunidad. Lo estás abandonando. Estos resultados reflejan la falta de información, ¿no? Ya que muchos votantes no conocen esta importancia de estas elecciones locales. Por eso es que quiero tocar este tema. Entonces, mis amigos, estas próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Te invito, te pido, que te asegures de votar en todas las posiciones de tu boleta. Cada cargo es importante, y esto puede tener un impacto directo en nuestras vidas, y bueno, al final del día, en tu vida. Para cerrar esto, quiero que tengamos una idea muy clara. Las elecciones estatales son una oportunidad. Una oportunidad para tener una voz en los temas que afectan nuestras vidas. No es solo elegir un presidente, sino a personas que viven en nuestras comunidades, que entienden nuestros problemas. Estos legisladores son los que deciden sobre la educación, deciden sobre la salud, deciden sobre el medio ambiente, deciden sobre los derechos de todos. Así que antes de votar, infórmate sobre quiénes están en la boleta. ¿Qué es lo que representan? Y bueno, pues, ahora quiero saber qué piensas tú. Te invito a que me respondas. ¿Sabías de la importancia de las elecciones estatales? ¿Qué crees tú? ¿Crees que pueden impactar tanto como las elecciones presidenciales? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero escuchar qué es lo que opinas. Y bueno, señores, hemos llegado hasta el final del video. Ya que estás aquí, si es que este video te fue útil, te dio tal vez, no sé, una nueva perspectiva, no olvides darle un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Recuerda que mientras más sepamos, más podemos hacer para proteger nuestros derechos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.